Bueno, muy buenas tardes a todas. Perdón por la demora y bienvenidas al encuentro del día de hoy. Para mí es un placer darles la bienvenida a esta charla de preparto. Veo que muchas de ustedes estuvieron en el encuentro que dimos la semana pasada de lactancia, así que es un placer volver a compartir un ratito de la tarde con ustedes. El día de hoy la charla va a estar a cargo de la licenciada Natalia Occhiusi. Natalia es licenciada en obstetricia, especialista en obstetricia clínica. Hace preparación integral para la maternidad y la educación sexual y nos acompaña en este camino de los cursos de preparto desde el 2020. Si no me equivoco, Nati, vos corregime. Para nosotros es un placer contar con el apoyo, la ayuda y todo lo que nos cuenta en cada edición de estos cursos. Espero que les sirva mucho para este momento tan especial que están atravesando. En estos Generalmente en estos grupos no son muy numerosos, con lo cual calculo que vamos a poder manejar esto de que se activen los micrófonos cuando Nati les pregunte algo y eso, y no vamos a tener demasiado problema. Siempre recuerden que tienen el chat disponible, la que necesite hacer alguna pregunta, bueno, o interrumpir para nada, para algo puntual que va surgiendo durante la charla, no hay ningún problema, me lo escriben por ahí y yo se lo transmito a Nati por acá por el micrófono. Y la que se anima a hablar, por supuesto, que puede hacerlo cuando quiera. A ver, Nati, veo que salió y ahora volvió a entrar. Vamos a ver si está con algunos temitas de conexión porque justo está en el hospital. Nati, ¿me escuchás? ¿Se me escucha? Sí, ahora te Acá escucho. estoy. Ahora Ahora sí, sí, ahí perdón. apareciste de Mil vuelta. Me disculpas. asusté que te me habías Acá ido. estoy. No, no, no. Acá Yo puedo estoy. empezar un poco, podría empezar, pero bueno, Sí, ya lo escuchaste después de tantas tantos veces que años, bueno, ya lo nada, no escuchaste les tantas robo, veces que sí, se te tal cual, fija. ya lo aprendí, no les robo más tiempo, Tal pueden cual, empezar con la tal charla cuando cual. quieran. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Como ya André me presentó, mi nombre es Natalia Ochusi. Soy licenciada en obstetricia y estoy a cargo de esta charla desde ya hace bastante tiempo. Acá la idea es que justamente sea una charla en la que puedan participar todos, que se saquen las dudas, que si yo hay algo que menciono que quieren que lo repita, alguna duda, pueden activar los micrófonos porque a veces el chat se me pierde un poquito. André generalmente está a veces leyéndome los mensajes, pero pueden sentirse en la tranquilidad de activar los micrófonos y preguntarme, levantar la manito como quieran, ¿sí? Así que, ¿se me escucha? ¿Se me ve bien? ¿Está todo ok? Perfecto, sí, está todo perfecto, Bueno, Nati. yo entonces voy a compartir una presentación, ¿sí? Denme un segundo. Bueno, no sé si te llega a ver ahí que dice embarazo y parto. Sí, ahí se ve perfecto en pantalla Perfecto. completa. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito de lo que es justamente las etapas del embarazo, lo que son las pautas de alarma, cuándo tenemos que acercarnos al sanatorio y vamos a hablar un poco de lo que es el parto y el posparto, perdón, la recepción del recién nacido. Lo primero que yo siempre trato de definir y de dejarles bien en claro es cuándo un embarazo es de término. Ustedes, cuando arrancaron su control de embarazo, les habrán dado una fecha probable de parto, ya sea por la última menstruación o por la ecografía que se hicieron con la confirmación del embarazo, ¿sí? Esa fecha probable de parto que ustedes les dieron son las 40 semanas de embarazo, que es cuando en promedio nacen la mayoría de los bebés. ¿Pero por qué digo en promedio? Porque 3 semanas antes, no sé si acá se nota el cursor, cuando yo marco se nota, ¿no? Aparece en la presentación que estoy Sí, marcando sí, con un sí, cursor. aparece que Bien, estás marcando, sí. bien. Cuando el embarazo llega a la semana 37, ese embarazo ya se denomina embarazo de término. ¿Qué quiero decir con esto? Que 3 semanas antes de la fecha probable de parto que a ustedes les dieron, ustedes ya entran en lo que antes se llamaban los 9 meses de embarazo. O sea que si su bebé nace a las 38, a las 39, a las 37, no es un embarazo que se adelantó, no es que nació prematuro, no, es un embarazo de término que no nació a las 40 semanas, que era la fecha probable, sino que nació a las 37, 38, 39. Lo mismo que pasa si llega el día de mi fecha probable de parto y mi bebito no nació.
¿Tengo que desesperarme? No, porque el embarazo de término se considera entre la semana 37 y la semana 41. O sea que si yo tengo fecha probable para el 5 de junio, si yo llegué al 10 de junio, todavía ni siquiera cumplí las 41 semanas, estoy dentro del término del embarazo. ¿Por qué menciono esto del embarazo de término, el embarazo pretérmino? Porque va a ser muy diferente la conducta que yo tome si estoy embarazada de 35 semanas o si estoy embarazada de 38. Va a ser diferente el consulto a la guardia o me quedo en casa. Entonces, esto lo voy a estar marcando todo el tiempo porque yo les voy a hablar. Bueno, esto es normal, tengo que ir a la guardia o no en un embarazo de término. Ahora, si no es un embarazo de término, tengo que hacer esto, esto o lo otro. Bueno, cualquier cosa me frenan, me preguntan, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con el típico que es normal, cuando tengo que quedarme en casa, cuando tengo que ir al sanatorio. Y vamos a empezar por una de las causas más frecuentes de consulta a la guardia, que es la pérdida de líquido. Ahora, empecemos diciendo qué es el líquido amniótico. El líquido amniótico es un líquido que se forma dentro de la cavidad uterina, que principalmente para lo que sirve es para amortiguar todo lo que es al bebito adentro de la panza. Por eso, si ustedes tienen un golpe, si se tocan la panza, no van a estar tocando directamente al bebé, sino que el líquido lo que va a hacer es amortizar todo lo que llegue desde afuera, ¿sí? Además de servir también para formar parte del sistema renal del bebé. El bebito lo que hace todo el tiempo es ingerir líquido y eliminarlo, porque es un líquido puro, ¿sí? Es un líquido que no tiene toxinas. Entonces el bebé dentro de la panza practica la deglución, traga líquido amniótico, lo orina, traga, lo orina. Entonces está todo el tiempo recambiándose ese líquido amniótico. Ahora, ¿qué pasa? Una de las causas más frecuentes, tanto en la vida real como en las películas, es que la madre rompa o fisure la bolsa. Y ahora, vamos a la principal pregunta. ¿Es normal que eso pase? Sí y no. Sí es normal en un embarazo de término. 37 semanas, 38, 39. La membrana que recubre esa bolsa, o sea, imagínense justamente esa bolsa que tiene dentro el líquido, cuando la panza crece, 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 se estira, esa membrana llega un momento que no tolera tanto el volumen, se hace mucho más frágil y puede romperse o fisurarse. Y en el embarazo de término es súper frecuente que esto ocurra. Entonces, ¿qué voy a hacer si estoy embarazada de 37, 38, 39, 40 semanas? ¿Cómo me voy a dar cuenta primero que perdí líquido amniótico? Bueno, me voy a mojar. Y cuando les digo me voy a mojar es mojarse absolutamente toda, que el líquido llega así, a veces incluso hasta las rodillas. Pero, acá viene el primer pero. Muchas veces también puede pasar que haya pérdidas de orina que ustedes no las registren como tal. Es decir, se pueden escapar chorritos de pis y yo no estar dándome cuenta que me hice pis. Yo no siento que me hice pis. Pero ¿qué pasa? La cabecita, como ven acá, ¿sí? La cabeza del bebé va a estar muy cerca de lo que es el pubis y de lo que es la vejiga. Entonces, muchas veces esta cabecita, cuando se mueve, cuando presiona hacia abajo, puede apretar la vejiga y se pueden escapar chorritos de pis, ¿sí? Otra situación muy común es que el flujo puede aumentar mucho en esta etapa, puede aumentar muchísimo, y yo sentirme a veces que estoy mojada y digo, rompí bolsa, me hice pis. Bueno, ¿qué hacer en esos casos? ¿Sí? Lo primero de todo, pueden oler el líquido. ¿Por qué les digo oler el líquido? Porque el líquido amniótico tiene un olor símil lavandina, ¿sí? No es que tiene olor a lavandina, pero tiene un olor muy parecido, a diferencia de lo que es el olor a lo que es la orina o lo que es el flujo.
Entonces, lo primero que ustedes para guiarse, decís, bueno, si se animan, huelen el líquido, si tiene un olor más o menos parecido a la lavandina, me puedo estar orientando a que puede ser líquido amniótico, ¿sí? Por otro lado, el líquido no es como en muchas películas que se pierde todo el líquido, tienen el parto seco, no. Eso es un mito. ¿Por qué es un mito? Porque el líquido se está regenerando constantemente. Mientras haya un bebé dentro de la panza, yo voy a tener líquido amniótico. Entonces no es que se va a perder todo, una catarata y después no va a haber más líquido. No, eso no existe. ¿Qué es lo que hago entonces? Ponernos una toallita, un apósito, y si se vuelve a mojar, sin dudas, es una fisura o una rotura de bolsa. Si yo me pongo una toallita seca, ¿sí? Y queda seca, lo más probable es que haya sido un poquito de pis o un poquito de flujo, ¿sí? Entonces, ante la duda, lo que hacemos justamente es olerla y ponernos una toallita o un apósito para controlar si vuelve o no a mojarse. Después, por otro lado, el color. Y esto es muy, pero muy, muy importante, ver el tipo de color. ¿Por qué? Porque el líquido amniótico es transparente. Así que si yo tengo una pérdida que no afloja, me puse una nueva toallita, veo que sigo perdiendo líquido, ¿sí? Me vuelvo a mojar y veo que el color es clarito, no me desespero, no salgo con el pañuelo blanco corriendo y esquivando semáforos. ¿Por qué? Porque si bien es un motivo para consultar a la guardia, no es un motivo para salir corriendo de urgencia. Eso sí es de color claro, transparente. Ahora puede darse otra situación que esto sí es motivo de ir rápido a la guardia. Y no sé si escucharon alguna vez hablar de lo que es el meconio. ¿Alguien escuchó lo que es el meconio? ¿Saben lo que es? ¿Alguien que quiera, que quiera aportar? Se pueden habilitar, los micrófonos. A ver que Si alguien yo quiere, voy chusmeando si el chat. no, sí. Si no, bueno, les cuento que el La meconio es primer la caca del primer bebé. materia fecal del Ahí bebé, está, ahí nos ¿sí? contestó quién fue. La Exacto, primer caca del Estefanía, bebé, Estefanía, ahí tal está. cual, Estefanía, Estefanía, exactamente. Es esa primer caca que lo más normal es que la haga una vez que el bebito nace. Es una caca un poco más espesa, una caca un poco más como oscura, pero hay situaciones donde el bebito se hace caca adentro de la panza. ¿Es una situación normal? No, es una situación que nos habla de que el bebé vivió o está viviendo alguna situación de estrés. De estrés quiere decir que capaz en algún momento no recibió la cantidad de oxígeno que necesitaba. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que en ese caso tengo que ir rápido a la guardia. Si el líquido es de color verde, como si fuese un mate cocido, o incluso puede ser más espeso, nosotros lo caracterizamos como un puré de arvejas, ¿sí? Mucho más espeso, o que sea bien líquido, pero como un mate cocido, esos son motivos para ir rápido a la guardia. ¿Significa que voy a llegar y me van a hacer tener una cesárea o algo? No. Significa que hay que evaluar cómo está el bebé. Si fue una situación de estrés que vivió, que la pasó y que ya está resuelta. Si en este momento está teniendo una situación de estrés, que es muy diferente, entonces eso me dice que tengo que ir rápido. ¿Sí? Entonces, líquido transparente, voy a la guardia o llamo a mi equipo, lo que le diga en ese momento su partera, si ustedes tienen, personalizan con alguien, pero si es de color verde, es un motivo para ir rápido a la guardia, ¿ok? Lo mismo que el cultivo de estreptococo, de estreptococo o de SBH o EGB. No sé si alguien acá, hay alguna embarazada de más o menos 35 o 36 semanas o son todos embarazos más chiquitos. No sé, si alguien está embarazada casi de término, no hay nadie de Hola, término.
Sí, yo estoy ya en la Sí. Hola, 39. Sí, Victoria. tenemos Sí. ¿Qué varias, sí. tal? Y Sí. ya me hice el cultivo con Perfecto. estreptococo Sí. negativo. Perfecto. Perfecto. Ujú. Buenísimo, buenísimo. El estreptococo es una bacteria, ¿sí? Es una bacteria que puede estar alojada en lo que es el tracto genital e intestinal de nosotras, de las mujeres. Es una bacteria que, si yo la tengo o no la tengo, la realidad es que no me va a dar un síntoma de decir, tengo un flujo feo, un flujo con olor. No, puedo ser portadora de esa bacteria y no estar enterada. Entonces, ¿por qué es que se hace este estudio que se llama hisopado entre la semana 35 y 37? ¿Por qué la hago si a mí no me molesta? Bueno, justamente porque si esta bacteria está presente en el trabajo de parto o cuando se rompe la bolsa, hay que pasar un antibiótico que puede ser penicilina o ampicilina. No es que se da un tratamiento, me vino el cultivo de flujo positivo y mi médico me va a medicar como para una infección urinaria. No, se hace el tratamiento intraparto, porque como esa bacteria es parte quizá de mi cuerpo, si yo hoy tomo antibiótico, se muere la bacteria, pero mañana la vuelvo a tener, ¿sí? Entonces el tratamiento se hace intraparto con la paciente internada cuando arrancan las contracciones o cuando rompe la bolsa. Entonces, si alguna de ustedes tiene el cultivo de flujo positivo de la semana 35-37, tienen que tener en cuenta que cuando la bolsa se fisure o se rompa, hay que ir rápido a la guardia. No hay que ir corriendo como con el líquido verde, pero tampoco con la pasividad de si el cultivo es negativo, ¿sí? ¿Esto se logró entender? Pierdo líquido, me pongo una toallita, controlo, si la vuelvo a mojar, miro el color. Si es transparente, me quedo tranquila. Ahora, si es de color verde, voy rápido a la guardia. También puedo sentir el olor, si es un olor como a lavandina, casi seguro es líquido amniótico, pero también puede ser, como dijimos, orina o flujo. Y si yo tengo el cultivo de flujo positivo, es un motivo para ir rápido a la guardia. ¿De esto alguna duda? ¿Algo de esto? ¿No? ¿Se entendió? ¿Me siguen? Sí, no, no ¿Venimos tenemos bien? consultas por el chat, venimos bien. Perfecto, perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy embarazada de 36, 35, 34, 33? Cualquier edad gestacional que sea menor a 37 semanas. Es un motivo para ir siempre, siempre a la guardia. ¿Y qué va a pasar con mi bebé? Bueno, acá va a ser muy diferente según las semanas de embarazo que tenga, ¿sí? Porque los bebitos terminan de desarrollar los pulmones a la semana 34. Entonces, la conducta que tome mi médico va a depender si estoy de 32 semanas. Lo más probable es que quiera que el embarazo llegue al menos hasta la semana 34. ¿Esas 2 semanas van a estar internadas? Sí, seguramente. La rotura de bolsa pretérmino es indicación de que la mamá se quede internada hasta que nazca el bebé, ¿sí? No es que se van a ir a sus casas, no, ¿por qué? Porque hay que valorar un montón de cosas, hay que evaluar que no haya infecciones, evaluar los latidos varias veces al día. Entonces, siempre, cualquier pérdida de líquido es un motivo de consulta rápido a la guardia si es un embarazo de menos de 37 semanas. Si estoy embarazada, además, todo lo que dijimos antes. Nos fijamos el color, el olor, el resultado del cultivo de flujo, pero es un motivo en un embarazo de más de 37 semanas de finalización. Rompí la bolsa y sepan que en horas va seguramente a nacer su bebé, ¿sí? Ahora, en un embarazo más chico va a depender de los pulmones, si están o no desarrollados. Eso va a tomar la decisión el médico de ustedes en cuanto a lo que sea la maduración pulmonar. Pero se intenta
que al menos hasta la semana 34 esté adentro de la panza, ¿sí? ¿Alguna consulta por acá de lo que es líquido amniótico? Nada. Cualquier cosa activan los micrófonos, levantan la manito, ¿sí? Me paran, no hay ningún problema, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna consulta con el tema de la pérdida de líquido, vamos a ir a otra pérdida que nunca es normal, nunca, y es la pérdida de sangre. Nunca es normal perder sangre en el embarazo, ni a la semana 10, ni a la 20, ni a la 40. Siempre es un motivo de consulta a la guardia. Según la edad gestacional, obviamente se puede deber a un motivo o al otro, pero siempre es un motivo para consultar. Ahora, hay una excepción que es el tapón mucoso. El tapón mucoso es justamente, yo les voy a adelantar unas diapos para que vean, ¿sí? Solamente nos adelantamos acá un poquito. Este es el útero, ¿sí? Lo que estoy marcando, que es a donde está el bebé, acá tengo la placenta, y esta parte de acá abajo, la finalización, se llama cuello del útero, y esto es lo que se va dilatando para permitir que el bebito pueda atravesar después el canal vaginal. Acá adentro de este cuello, imaginen, ¿sí? Como si fuese, si ponen su puño así, el cuellito está cerrado dentro de lo que es el embarazo. Está bien cerradito. Pero adentro tenemos lo que se llama tapón mucoso. Y justamente el tapón mucoso es como si fuese, tiene la textura de un moco. No se imaginen, si ustedes buscan en Google les va a aparecer literalmente como un tapón de los oídos de cera. No, es como si fuese un moco, algo laxo que se estira y que a veces tiene hilitos de sangre. ¿Cómo son esos hilitos de sangre? Imagínense un último día de menstruación o el primer día donde vienen esos vestigios, ese restito. Bueno, eso es a veces el tapón mucoso. Digo a veces porque otras veces no tiene coloración de sangre, pero muchas veces tiene así como un poquito de tinte sanguinolento. Ahora, ¿tengo que ir a la guardia por el tapón mucoso? Y la respuesta, aunque la mayoría piense que sí, la respuesta es no. ¿Y por qué es no? Porque el tapón mucoso me dice, hola, acá hay cambios en el cuello del útero, solamente cambios que no implican necesariamente que haya trabajo de parto. ¿Sí? Ustedes pueden perder el tapón mucoso hoy a la tarde y parir en 5 horas o perderlo hoy a la tarde y parir en 3 semanas. Lo que significa es, estuviste teniendo contracciones que estuvieron modificando ese cuello. Entonces, si yo pierdo tapón mucoso, me pongo contenta porque estoy teniendo cambios en el cuello uterino. Ahora, ¿tengo que ir a la guardia? Y no, va a depender de si tengo o no tengo además contracciones de trabajo de parto. Pero pérdida de sangre como si fuese un segundo día de menstruación, que yo mancho toda la bombacha, de cualquier edad gestacional tengo que ir a la guardia, ¿sí? Es un motivo de consulta a la guardia. ¿Alguna duda con esto? Sí, cualquier edad gestacional, la pérdida de sangre, voy a la guardia. ¿Venimos bien? ¿Alguien me pone en el chat algo? Sí, se entendió perfecto, Sí, nos dicen. perfecto. Bueno, vamos a seguir entonces con los movimientos. Los movimientos del bebé se perciben aproximadamente, según si es el primer embarazo, el segundo, el tercero, pero en promedio, a las 20 o 22 semanas, ustedes ya van a sentir que su bebé se mueve. Sobre todo a veces algunos responden a estímulos como las comidas dulces, a estímulos musicales, a la voz de la mamá, del papá. Pero, ¿qué pasa? Una vez que vamos llegando al término del embarazo, los movimientos ya se van a tornar más localizados. ¿Qué quiero decir? Ya el bebito no se va a poner de cabeza, de costado, de cola, vuelve de cabeza, da la vuelta carnero. No, ¿por qué? Porque ya el útero no puede seguir creciendo
acompañando la velocidad del crecimiento del bebé. Ustedes imaginen que hacia el término del embarazo, un bebé engorda entre 200 y 300 gramos semanales. Y el útero no puede acompañar esa velocidad de crecimiento porque nos llegaría hasta el cuello, ¿sí? Entonces, ya si está de cabeza, se va a quedar de cabeza. Si está de cola, se va a quedar de cola. Lo que vamos a sentir es codazos, patadas, que capaz lo que hace es tipo, ¿sí? Girar la columna, ¿sí? La espalda, pero se tiene que mover. ¿Qué pasa si yo siento que no se mueve o se mueve menos? Bueno, lo primero es comer algo. Si no son diabéticas, algo dulce es lo ideal. Lo que más los activa, la Coca-Cola y el alfajor, es como que les dan una dosis de azúcar que es imposible que no se muevan. ¿Qué hago después de comer? Espero más o menos entre 30 y 40 minutos, porque son los periodos de sueño del bebé. Los bebés duermen y tienen periodos de más o menos 30 a 40 minutos de estar durmiendo, ¿sí? Si yo veo que en esos 30 a 40 minutos sigue sin moverse, es un motivo para consultar a la guardia. No digo, bueno, espero mañana, porque quizá mañana, no. Si el bebé, después de comer algo dulce, no se mueve en 30 a 40 minutos, se van a la guardia para que les hagan un monitoreo, ¿sí? Que Victoria, que está de término, ya se habrá hecho. Después, ¿sí? Vamos a hablar así brevemente de lo que es. Pero lo que controla el monitoreo básicamente es, escucha los latidos del bebé y los relaciona con los movimientos, ¿sí? Ahora, me dicen, estoy embarazada de 18 semanas, lo venía sintiendo y ahora no lo siento. No, quédense tranquilas, porque hasta las 20, 22 semanas no van a sentir todos los días los movimientos. Incluso hay personas que ni siquiera lo sienten una sola vez hasta las 22 semanas, ¿sí? ¿Alguna pregunta de los movimientos? ¿No? Bueno, vamos a un síntoma muy característico del embarazo, que es el dolor de cabeza. Y digo muy característico porque el dolor de cabeza, la causa más frecuente de todas, es el cambio hormonal que tenemos las mujeres en el embarazo. Es una bomba de hormonas que están subiendo y bajando constantemente, y es como cuando una está indispuesta que muchas veces hay una migraña, una cefalea. Bueno, multipliquen eso por 10, ¿sí? Ahora, hay un dolor de cabeza que es un poco más particular y es hacia el nivel acá, atrás de la cervical, ¿sí? Ese dolor de cabeza muchas veces puede estar relacionado con lo que es la hipertensión. Y la hipertensión, justamente la presión alta, puede darse hacia finales del embarazo. ¿Se va a dar en todas? No, claro que no, pero es una patología del embarazo que es muy frecuente, sobre todo en el último trimestre. ¿Y cómo sabemos que es una hipertensión? Bueno, porque los valores de presión suben a 14,9 o más de 14,9. Entonces, dolor, cefalea, dolor, sí, en la cabeza a la altura acá del occipital, a la altura de la nuca. ¿Qué es lo primero que hago? Me tomo la presión. Si la presión está 14,9 o más de 14,9, es un motivo para consultar a la guardia. No importa las semanas en las que esté, porque si bien la presión les estoy diciendo que puede aumentar el último trimestre, también se puede dar el primero o el segundo. No es excluyente del tercer trimestre. Entonces, 14,9 o más, motivo para consultar a la guardia o llamar a mi médico o llamar a mi partera, lo que ustedes manejen con su equipo. Otros síntomas también un poquito asociados a la presión alta son dolor como en la boca del estómago, visión un poquito nublada. Bueno, todas esas son banderas rojas que le dicen tómate la presión. Y otra cosa importante, la presión siempre se toma en reposo. ¿Qué quiero decir? Si ustedes llegan corriendo a la farmacia y les toman la presión, seguramente va a estar más alta de lo que se debe. Siempre por lo menos 15 minutitos sentadas y una vez que estuvieron en reposo, recién ahí vale que tomen la presión. ¿Sí?
¿Venimos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá antes de pasar a las contracciones que son como las divas de la Del consulta a la guardia? encuentro. A ver en el chat, ¿no? Exacto. Dice que todo se entendió perfecto, súper claro, así que bueno, Buenísimo. avanzamos. Perfecto. Bueno, las famosas contracciones, sobre todo si es el primer embarazo, muchas se estarán preguntando qué son las contracciones. Uno lo relaciona automáticamente con contracción igual dolor en la panza. Pero no necesariamente una contracción tiene que ser dolorosa, porque eso va a ser según el umbral de dolor de cada una de ustedes. Hay mujeres que están con contracciones tremendas, larguísimas, intensas, y quizá no las perciben, te dicen no tengo contracciones y uno las siente, y otras que quizás con contracciones más cortas, más aisladas, sienten el dolor un poco más intenso. Entonces, definir qué es una contracción, la contracción es cuando toda la panza, de punta a punta, se pone dura, pero dura como tocarme la frente. Si ustedes se tocan la frente, van a ver que no pueden hundir los dedos. Bueno, lo mismo va a pasar con la panza. Pero ¿dónde controlo si está dura o blanda la panza? Lo controlo a nivel del ombligo. ¿Y por qué del ombligo? Porque si ustedes se tocan hacia abajo, hacia donde está el pubis, ese huesito de adelante de la pelvis, si está la cabeza del bebé, ustedes van a decir, ay, es una piedra. Sí, porque posiblemente esté la cabeza del bebé. Si se tocan arriba de todo la panza, capaz me encuentro con la cola y dicen, uy, está durísimo. Sí, capaz es la cola. Entonces, siempre me voy a la altura del ombligo, porque ahí voy a estar segura que no va a estar ni la cabeza ni la cola. Y si yo no hundo los dedos a nivel del ombligo, eso es una contracción. Si yo puedo hundir los dedos y me está doliendo la cintura, tengo dolor como de ovarios, dolor como que los huesos de la cadera se abren, pero yo hundo los dedos, posiblemente sea esta preparación del bebé que se está acomodando y que o se está moviendo, o los ligamentos, ¿sí? Que son los hilitos, por así decirlo, que unen el útero a la pelvis, capaz se están estirando porque el útero va creciendo, pero me quedo tranquila o no, ¿sí? De que no es una contracción, ¿ok? Ahora, vamos a ir a un embarazo de término, 37 semanas en adelante. Un embarazo de término que tiene una finalidad de parto. ¿Por qué digo esto? Porque si yo tengo una cesárea programada, porque mi bebé está de cola, la placenta está previa, porque fue una elección que yo hice, que no quiero un parto, que quiero una cesárea, en esos casos se comporta, lo que les voy a decir, va a ser como un embarazo pretérmino. Porque yo un embarazo de término quiero tener contracciones, quiero que dilate el cuello, quiero que nazca el bebé. Entonces lo que les voy a decir es, esperen a tener contracciones, que no se frenen, que sean seguidas, largas, intensas. En cambio, si es un bebé de menos de 37 semanas o un bebé que va a ir a una cesárea, yo no les voy a decir, aguanta 3 horas en tu casa que tengas. No, te voy a decir, con 1 hora de contracciones, andate a la guardia. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con un embarazo de término. 37 semanas en adelante. ¿Cuándo voy a ir a la guardia o llamar al médico, llamar a la partera? Cuando las contracciones sean regulares cada 5 minutos. ¿Qué quiero decir con esto? El preparto, que es la etapa previa al trabajo de parto, que puede durar, chicas, puede durar horas o puede durar días. No hay nada que diga el preparto dura tantas horas ni tantos días. Va a depender ni siquiera de cada persona, va a depender de cada embarazo. Ese preparto, las contracciones lo que hacen es un juego de irregularidad. Capaz tengo 10 seguidas que parece que voy a parir en mi casa y después de golpe desaparecen por 4 horas y vuelven a aparecer media hora más y desaparecen una semana. Eso se llama contracciones irregulares. Son estas contracciones que no siguen un patrón
de ser cada 5, cada 5, cada 5. No, van, vienen, aparecen, desaparecen, son recontra re intensas y de golpe la nada misma. Por eso, yo lo que voy a controlar es cuando empiezan a hacerse cada 5 minutos. Entonces, sentí una contracción. Ah, bueno, sí, no puedo hundir los dedos. Me fijo cuánto dura, ¿sí? Porque si dura 15 segundos no es una contracción. Si dura 20 segundos tampoco. Una contracción tiene que durar por lo menos 30 segundos. Entonces, mano en el ombligo. Me pongo a contar. Uy, sí, duró 30 segundos. Es tal hora. Me fijo cuándo viene la segunda. Si quieren, pueden. Sé que hay aplicaciones para usar. Si no, a la vieja, papel y lápiz, sí. Bueno, la siguiente me vino en 10 minutos. Bueno, claramente no va a ser un trabajo de parto. Ahora, me viene cada 10, cada 20, cada 15. Empiezan a venir cada 5 minutos. Empiezo a anotar. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para decir, bueno, ahora vale la pena ir a la guardia? Por lo menos 2 o 3 horas. ¿Por qué 2 o 3 horas? Porque ese es el tiempo que necesita mi cuello del útero para llegar a los 4 centímetros de dilatación. Y los 4 centímetros de dilatación, que ahora lo vamos a ver bien con las otras imágenes, son los centímetros que tiene el cuello cuando arranca el trabajo de parto. O sea, menos de 4 centímetros, preparto. Más de 4 centímetros, trabajo de parto. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, siento una contracción, anoto, dura 30 a 35 segundos, hago reposo, no me pongo a caminar. ¿Por qué no me pongo a caminar? Porque si yo empiezo a caminar, voy y vengo, la panza capaz se pone dura, pero por el simple motivo de que estoy yendo, viniendo, y no porque mi babito está formando ese canal de parto. Entonces, me acuesto, controlo. ¿Vienen cada 10, cada 15, cada 20? Nada, o la preparto. Puedo perder tapón mucoso, seguir con contracciones irregulares hasta que en algún momento empiecen a ser cada 5 minutos. Sigo acostada y espero 2 o 3 horas, ¿sí? Digo 2 o 3 horas porque depende de dónde vivan, depende si es el primer bebé. El primer bebito obviamente se va a idealmente esperar 3 horas. Y si no frenaron en 2 o 3 horas, significa que no van a frenar más. Porque si no, yo puedo estar 1 hora con contracciones divinas, seguidas, hermosas, y que después me frenen por una semana. Eso es el preparto. Y otra de las cosas es que estas contracciones no frenan con nada. Si yo me tomo una buscapina simple, que seguramente a las que estén de término, el médico, la partera les va a decir, tenete buscapina simple como para aliviar las molestias. Bueno, si yo estoy en trabajo de parto y me tomo un blister de buscapinas, no me va a frenar nada, porque las contracciones de trabajo de parto no las frena nada. Por eso hay bebés prematuros, ¿sí? Si yo con una buscapina o una medicación pudiese frenar un trabajo de parto, sería mágico. Lo que se frena es el preparto en el caso de los prematuros, ¿sí? Pero en el caso del trabajo de parto, una vez que arrancó, arrancó. Ahora, si yo estoy de menos de 37 semanas o tengo una cesárea programada, yo no quiero esperar 3 horas y llegar con 4 centímetros de dilatación, tanto o porque el bebé es prematuro o porque tengo una cesárea y no voy a parir por X motivo. Entonces, en ese caso, ¿qué vamos a hacer? No vamos a esperar a las contracciones cada 5. En ese caso, vamos a controlar cuando las contracciones son cada 10 minutos. Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo, pero voy a controlar cuando sean cada 10, cada 10, cada 10, por más o menos 1 hora y media. O sea, todo lo mismo, pero la mitad del tiempo y el doble de duración entre una contracción y la otra. ¿Por qué? Porque si yo sigo en mi casa
esperando y esas contracciones se hacen más seguidas, más intensas, ¿qué va a pasar? Voy a empezar el trabajo de parto y es lo que en estos casos quiero evitar. Bueno, estos son los motivos para ir a consultar a la guardia: pérdida de líquido, contracciones, pérdida de sangre, que el bebé no se mueva aún habiendo comido algo dulce y el dolor de cabeza cuando tengo la presión alta. Si es solo dolor de cabeza, nada. Si la presión está bien, me quedo tranquila, ¿sí? Ahora, si el dolor de cabeza viene acompañado con presión alta, es un motivo de consulta. Chicas, acompañantes, todos, ¿hasta acá venimos bien? ¿Alguna consulta de esto, de cuándo ir a la guardia, de las contracciones? ¿Algo que quieran preguntar que no haya quedado claro? No, Victoria nos dice Perfecto, perfecto. Victoria, buenísimo. Sí, Buenísimo, Jimena. Perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir a la próxima diapo, que es trabajo de parto, conducción e inducción, que son dos palabras que usamos mucho y que quizá alguna vez la tengan o no que escuchar. Y vamos a empezar con esta imagen que se las presenté hace un ratito, donde lo que vemos es, como les expliqué antes, acá tenemos el útero, esto que se ve de color medio violetita, medio este color, es el líquido amniótico, que yo les dije que servía para amortiguar todo lo que son golpes. Acá tenemos a la placenta, acá tenemos al cuello del útero y por atrás dos órganos fundamentales que voy a explicar después la relación que tienen, que acá tenemos lo que es el recto, que es la última porción del sistema digestivo, y acá la vejiga. Esto me explica dos cosas importantísimas. Primero, ¿por qué se me pueden escapar chorritos de pis? ¿Sí? Si yo tengo la cabeza de este bebé que baja, que aprieta, y tengo la vejiga que está llena de orina, puede ser que esta cabecita lo que haga sea apretar y que se escapen estos chorritos de pis. Bueno, y acá tengo otra imagen, ¿sí? Pero en esta imagen también lo que veo es como de frente, en vez de perfil, veo los ovarios, las trompas de falopio, el útero y el cuello, que el cuello es nuestra parte fundamental en lo que es el trabajo de parto. Y acá vamos a hablar un poquito de lo que es la dilatación del cuello del útero. Yo les estuve diciendo con 4 centímetros arranca, menos de 4 es un preparto, con 4 es un trabajo de parto. Y acá presentándoles al cuello del útero, el cuello del útero, que es esta última parte, la parte final del útero, tiene una longitud más o menos de 3 o 4 centímetros de largo, está cerrado, ¿sí? Acá adentro lo que encontramos, como dije antes, es el tapón mucoso, que cuando esto empieza a sufrir cambios, esto se hace más blandito, se empieza a hacer más cortito y comienza a entreabrirse, a dilatarse. ¿Para qué? Para que se forme ese canal por donde el bebé va a salir en un parto vaginal. Entonces, lo primero que sucede con estas contracciones, las de preparto, estas molestas que a veces digo, uy, pero me fumé 15 minutos de contracciones y para nada, no, no existe el para nada, ¿sí? Estas contracciones lo que van a hacer, las primeras, va a ser que este cuello se haga más cortito. Cortito al punto de que casi desaparezca. Ustedes van a escuchar cuando las revisen, que quizá la persona, la partera, cuando las revise o el médico le comente a alguien, tiene el cuello borrado en un porcentaje. Nosotros lo que hacemos justamente con nuestro tacto es ver primero qué tan largo está el cuello. Porque como les dije, lo primero que hace es empezar a hacerse más y más y más cortito para después comenzar a dilatarse. Entonces, yo lo que veo acá es el cuello de 3-4 centímetros, un cuello de un embarazo de 35 semanas, 34, 33, quizá incluso 37, un cuello que no tuvo más que contracciones normales del embarazo, ¿sí? Que son las de Braxton Hicks, un cuello que no sufrió un preparto, ni un trabajo de parto. Acá es un cuello que ya está borrado, fíjense la diferencia.
fíjense cómo se fue acortando, acortando, haciendo más bien casi invisible de longitud, para empezar a dilatarse, en este caso, acá está con 1 centímetro de dilatación, seguimos en una etapa de preparto. Una vez que las contracciones son cada 5, cada 5, cada 5, estuve 2, 3 horas, no frenaron, ya este cuellito va a estar con 4 centímetros, acá dice 5, este es de 5, pero el trabajo de parto arranca a los 4 centímetros. ¿Y hasta dónde tenemos que llegar a dilatar? Hasta los 10 centímetros, que es cuando el cuello ya está completamente dilatado. Cuando nosotros tactamos, ¿sí? Lo que encontramos únicamente es la cabecita. Si yo les muestro esta otra imagen, acá es como lo verían mis dedos, ¿sí? Esta no, esta. Fíjense que este es un cuello que está prácticamente cerrado. Este es un cuello que yo sí tactaría todavía, ¿sí? Partecita del resto del cuellito y la cabeza. Y acá tengo un cuello donde lo único que tactaríamos nosotros es la cabecita del bebé. Esta es otra imagen donde se ve bien el cuello cuando está formado, ven como dice acá sin borramiento, largo 3-4 centímetros, con el tapón mucoso por dentro y la primera etapa que hace que es borrarse o acortarse. ¿Hasta acá venimos bien? ¿Venimos sin problemas? Venimos sin ¿Ninguna problemas. duda? Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces estas dos palabritas que yo les puse al principio que decían conducción e inducción del trabajo de parto. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Una, que es la inducción, que es la que menos se da, es cuando nosotros, los profesionales de la obstetricia, tenemos que provocarles a las embarazadas un trabajo de parto. Supónganse, pierden líquido, ¿sí? Controlo, sí, es líquido amniótico. Estoy de 38 semanas, como les dije yo al principio, embarazo de término, bolsa rosa, rota, se finaliza. Yo quiero tener un parto, no tengo una cesárea anterior que me prohíba una inducción, porque las inducciones no están aconsejadas en mujeres que tuvieron una cesárea. ¿Por qué no están aconsejadas? Porque yo en la inducción lo que hago, yo, Natalia, todo el equipo de obstetricia, es poner medicación para provocar el trabajo de parto. Entonces llego con mi bolsa rota o la estoy perdiendo líquido, la partera me revisa y me dice, estás con 1 centímetro de dilatación, ¿sí? Entonces, ¿cuál es una de las situaciones que puede ocurrir? Que si yo no tengo nada de contracciones, se me ofrezca hacer una inducción que es, con medicación, provocar las contracciones que mi cuerpo todavía no generó. O, por ejemplo, llegué a las 41 semanas y mi bebé no se enteró que tenía que salir, tengo un cuello que no está con dilatación, no tuve una sola contracción y mi médico me dice, ¿querés que hagamos una inducción? Entonces esto de la inducción es, yo no estoy en trabajo de parto, no tengo un cuello que esté con dilatación o tiene muy poquita dilatación y mi médico me dice, si querés probamos una inducción. Probamos finalizar el embarazo de manera de poner contracciones artificiales, ¿sí? En realidad, de generar contracciones, porque las contracciones después las va a generar el cuerpo, pero de arrancar a producirlas con medicación y no seguir esperando que mi cuerpo fabrique esas hormonas, ¿sí? Entonces, toda situación de finalizar el embarazo que requiera medicación de afuera se llama inducción. Ahora, ¿qué es la conducción? Yo arranqué con contracciones en casa, estuve 3 horas con contracciones cada 5, llego y me dicen, estás con 4 o 5 centímetros, estás en trabajo de parto, buenísimo, divino. Pero yo quiero la peridural, por ejemplo, quiero hacerme la anestesia. Bueno, esa es una de las situaciones por las que uno debería conducir el trabajo de parto. Y conducir es poner medicación, ¿sí? Que me ayude a que mis contracciones no pierdan la regularidad
cuando, por ejemplo, se me ponen una anestesia peridural. A veces cuando se pone la anestesia, lo que hacen las contracciones es como achancharse un poco, ¿sí? No se van a ir, no sueñen con que se van a ir, las contracciones van a seguir estando, ustedes no las van a sentir de la misma manera, pero uno necesita quizá ayudarse con medicación para que esas contracciones, en vez de quedarse medias achanchadas, sean cada vez un poco más seguidas y más intensas y que el trabajo de parto no se me estanque, ¿sí? Y eso es justamente lo que nos invita a hablar de la anestesia peridural. ¿Alguien ya tuvo parto acá? Que haya tenido un parto, que haya recibido la peri, que hayan escuchado hablar, que tengan algún miedo de la anestesia, porque hay un montón de cosas que se dicen y el 80% de las cosas son mito. A ver, alguien en el chat. Yo la recibí. Bien, Ingrid. ¿Todo bien? ¿Tuviste algún problema después de la anestesia? ¿Tuviste algún problema para cuando la pusieron? ¿Sentiste la diferencia en cuanto al dolor? Porque qué mejor que alguien que Hola, vaya. Hola, Ingrid. ¿cómo Sí, están? ¿cómo estás? Eh, sí, yo tuve un o sea, ya tengo un nene de 7 años Sí, y me pusieron medicación y después de la medicación me pusieron la peridural. perfecto. Yo ¿Notaste una dejé de ser, diferencia? Sí, sí, es como que ahí mi cuerpo relajó sí, o sí, yo exacto. relajé porque Totalmente. Sí, sentí todo, es lo que siempre sí, explico, sentí sí, todo, pero no sentía las contracciones. exacto. Entonces, Perfecto. si vos me preguntás cómo pujé, Sí, la verdad que yo sí, no recuerdo como muy bien la situación, pero era como que mi cuerpo me iba llevando a hacerlo. exacto. Y, Tal cual. pero bueno, se ve que al no sentir las contracciones que me venían con mucho dolor, la Sí, mente como que relajó, ¿no? Como que dije, bueno, no las estoy perfecto. sintiendo y ahí pude pujar y Sí, bueno, y nació. Pero bueno, divino. esa fue mi Genial. experiencia, sí. Hermosa. Bueno, la realidad es que, qué mejor que escucharlo, ¿sí? De una persona que recibió la anestesia. A ver, con esto no les estoy diciendo tienen que tener el parto con peri. No, para nada. Cada uno decide la forma en la que quiere parir, con anestesia, sin anestesia. Pero hay muchos mitos con respecto a la anestesia peridural. Uno de los mitos es que uno no puede pujar porque se te duerme el cuerpo. Otro de los mitos es que es muy peligrosa. Yo les voy a decir la verdad, ustedes después cada uno, sí. Obviamente, como les dije antes, las contracciones van a seguir estando. ¿Ustedes van a sentir las contracciones? Claro que sí, porque no es, en realidad la anestesia peridural está mal dicho el nombre, es una analgesia. La anestesia es la que se hace para la cesárea, que la posición y todo, como lo vamos a ver, es lo mismo. Lo que cambia es la dosis y un poquitito el espacio, la profundidad de donde se recibe la anestesia, ¿sí? Lo que hace esta analgesia es bajar el dolor de un umbral de, quizás hay mujeres que te dicen, tenía un dolor de 9, 10 y pasé a sentir un 3 o un 4. ¿Las van a seguir sintiendo? Sí, porque justamente el pujo es algo que nace. Yo les puedo decir, para pujar, agárrense las piernas, tomen aire, hagan fuerza. Es algo que les van a hacer ustedes. Yo les puedo dar toda una clase de pujo divina, les tomo un examen, sacan todas un 10 y llegan a ese momento. Y si ustedes no sienten el deseo de pujo, ni la que se leyó todo el libro de pujo va a poder pujar sin sentir esa necesidad que viene de adentro, ¿sí? Entonces es por eso que se trata de dar una analgesia, pero que aún continúe el deseo de pujo de la madre, ¿sí? Ahora, ¿se puede dar en cualquier momento la anestesia peridural? No, lamentablemente no. Hay que tener unas ciertas condiciones y principalmente es estar en trabajo de parto. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay mujeres que quizá tienen un preparto muy molesto, muy álgido, muy doloroso y consultan a la guardia y están con 2 de dilatación y te dicen, quiero la peri. Y en un
preparto no se puede poner la peridural. ¿Por qué? Porque yo les dije que el trabajo de parto no lo frena nada, pero el preparto sí. Entonces, la realidad es que lo más probable es que ese trabajo de parto nunca arranque y que termine, obviamente, en una cesárea, ¿sí? Entonces, la condición es que el cuello esté borradito y más o menos con 5 centímetros de dilatación, ¿sí? Algunos con 4 la pueden hacer si la madre está muy dolorida, pero si no, lo ideal es con 5 o 6 centímetros de dilatación. Una vez que se hace la anestesia peridural, el bebito va a estar todo el tiempo conectado para escuchar los latidos y ver justamente que no le bajen los latidos, que esté bien, que soporte bien la analgesia, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Haciendo el monitoreo fetal, que creo que después hablo un poquito, pero bueno, básicamente la posición de la anestesia es esta, ¿sí? Espalda curva. Los anestesiólogos dicen como gatito enojado, ¿sí? Sacando la espalda hacia afuera, tratando de relajar los hombros, dejarlos caer hacia adelante, el mentón, tratar de que toque el esternón, o sea, la cabeza, como que me pesa la cabeza, me pesan los hombros y trato de empujar hacia afuera todo lo que más puedo la columna. Lo primero, sí, siempre acá hay alguien ayudándola, que pongan la cabeza en el pecho, alguien orientando la posición. Lo primero que va a hacer el anestesiólogo es limpiar con Pervinox la zona donde va a dar el primer pinchacito, que es un pinchacito de anestesia local. Ese es el único que va a molestar, que es como una anestesia de la muela, ¿sí? Cuando voy al odontólogo, es un pinchacito, para después sí hacer un pinchazo un poco más profundo donde va a dejar un catéter, como si fuese un tubito plástico muy finito, como si fuese esto del auricular, pero adentro hueco, que en el caso de que el efecto se vaya pasando, se puede agregar una mayor dosis de anestesia, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la anestesia? Básicamente es una analgesia que lo que hace es disminuir el umbral del dolor sin quitar la sensación de pujo. La de la cesárea, que va, la aguja, la segunda va más profundo, lo que hace es ahí sí quitar absolutamente todo el dolor desde la panza hacia los pies. En la peri, la del parto, eso no pasa, ¿sí? Disminuye el dolor, pero sigo sintiendo las piernas, los pies. Ahora, en la de la cesárea, obviamente no tengo que sentir nada de nada, entonces se duerme absolutamente todo. ¿Alguna duda con respecto a la anestesia, la analgesia? ¿No? Parece que no. Perfecto. Bueno, entonces ahora les voy a compartir. Voy a dejar de compartir esto y voy a poner un video, ¿sí? Que les quiero mostrar. Esperen que el volumen. Bueno, voy a compartir de nuevo. Ustedes díganme si se ve que dice Labor and Delivery. Sí, ¿Se ve bien? se ve perfecto. Bien. Bueno, yo voy a ir frenando este video, ¿sí? Yo le saqué el volumen porque quiero explicárselo yo. Lo voy a ir frenando, ¿sí? Para ir marcando ciertas cosas. Y bueno, acá básicamente lo que muestra sería como la relación de lo que es, ¿sí? El útero dentro de lo que es la cavidad pélvica. Y acá lo que va a ir mostrando es cómo el cuello del útero se va a ir acortando o borrando. Fíjense que empieza, este es un cuello muy largo, no es tan así obviamente, pero que este cuello se hace más cortito y también comienza a dilatarse, ¿sí? Lo que muestra acá es lo que va a sentir la mamá, que es dolor de espalda, lo que les decía antes, dolor como que se siente que se abren los huesos, ¿sí? Y en esta parte lo que pasa es que expulsa el tapón mucoso, que dijimos que podía tener hilitos de sangre y que no es motivo para consultar a la guardia si yo no tengo contracciones, ¿sí? Entonces, en este caso claramente tiene contracciones porque acaba de romper la bolsa también, fíjense que
se fisura o se rompe la membranita y en este caso, bueno, muestra acá que las contracciones tienen que ser regulares. Fíjense de nuevo cómo el cuellito va a seguir dilatándose y el bebé va a hacer lo que se llama mecanismo de parto. ¿Qué es esto? Fíjense cómo se va acomodando, ¿sí? Fíjense que lo que va a hacer una vez que el cuello esté con la dilatación completa, ahí no se termina la historia, para nada. Una vez que el cuello llega a la dilatación completa, el bebito va a empezar a bajar unos escalones ficticios de la pelvis, que son 4 escalones, que lo que va a hacer es acomodar sus huesos de la forma que más cómodo les sea ir bajando todo este canal óseo del canal de partos. Fíjense que acá va a ser lo que nosotros llamamos rotación, que va a acomodar su cabecita en los ángulos que más se acomoden y va a ir bajando y bajando estos escaloncitos con la ayuda de las contracciones uterinas. ¿Sí? Las contracciones nacen en la parte de arriba de la panza y se propagan hacia el final. Entonces, y acá voy a frenar un chiquitito que les quiero hablar mínimamente de la episiotomía, ¿sí? ¿Y qué es la episiotomía? La episiotomía es la ampliación del canal de parto, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Es justamente cuando nosotros evaluamos que la cabecita no va a nacer sin desgarrar ese canal de parto, sin desgarrar mucho, nosotros lo que hacemos es una ampliación, o sea, un cortecito, ¿sí? Si ustedes tienen la anestesia peridural, ya con esa anestesia ya no van a necesitar recibir otra anestesia local. Pero en el caso de que hayan recibido muy poquita peri o que no hayan recibido peridural, lo que se hace es, a esta altura, hacer un pinchacito de anestesia para hacer el corte. El 95% de la gente que hacemos obstetricia, hacemos esta episiotomía que se llama medio lateral. Muy poca gente todavía hace esta que se llama mediana, que es justo en la línea media. Y lo que hacemos justamente es en el momento en el que está saliendo la cabecita. ¿Y por qué les digo esto? Porque nadie puede saber de antemano si va a tener o no tener, si va a tener o no tener episiotomía. Nadie les puede decir, bueno, Victoria, vos vas a tener un episio. No, porque nosotros lo sabemos solamente en este momento. Cuando nosotros vemos que está saliendo la cabeza, vemos el comportamiento de toda esta región y uno se da cuenta de si va a provocar o no un desgarro mayor al de la episiotomía. ¿Por qué digo mayor? Porque quizá hace un desgarro mínimo y es preferible ese desgarro mínimo que la episiotomía, que es un desgarro provocado por mí. Entonces me van a decir, entonces, ¿por qué haces una episiotomía? Y porque quizá si yo digo, esta mujer se va a desgarrar y se va a desgarrar feo, prefiero yo hacer un corte que sé de dónde va hasta dónde llega y no que después se haga un desgarro terrible de suturar y de después el post de que tengan que aguantar un desgarro mayor, ¿sí? ¿Se hace a las primerizas episiotomía? No necesariamente. Antes, hace 15 años, cuando yo me recibí, todas las primerizas llevaban episiotomía. Era como, sos primeriza, tuki, la episio. No, ni se evaluaba cómo estaba ese periné, esa región. Hoy, por suerte, se evalúa y se hace solamente en casos de que sea necesario. Y los puntitos no son como los puntos de la cesárea que después tengo que ir a la semana a que me lo saquen, no. Son puntitos de un material reabsorbible que se cae solo, ¿sí? Es un material que, listo, se cae, se cicatriza y más o menos a los 7-10 días ustedes ya van a perder casi todos los puntitos, ¿ok? ¿Alguna duda de la episiotomía? ¿Venimos bien? Si no, me preguntan cuando termina el video, ¿sí? Bueno, esta mamá por suerte no recibió episiotomía. Este momento es el que se llama
coronación, ¿sí? Cuando corona la cabeza, y lo que hace, y esto también es importante que lo sepan, fíjense, esto que tengo acá son las suturas de las cabecitas de los bebés. Estas suturas lo que hacen es hacer que los huesos de la cabeza del bebé sean completamente amoldables al canal de parto. Entonces van a ver ustedes que dicen, ay, ese bebé nació con la cabeza como media bonete, se acomoda. 48 horas más o menos la cabecita queda redonda, divina, porque los huesos están preparados para eso. Estas suturas que se unen en la famosa mollerita, ¿sí? Que uno dice, ay, tiene acá, bueno, justamente son los puntos de unión que son flexibles a propósito para que el bebé pueda acomodar la cabeza y atravesar el canal de parto. Bueno, acá justamente me muestran lo que se llama modelaje de la cabeza, esto cómo se acomoda, y una vez que empieza a asomar la cabeza, acá lo que hacemos nosotros es justamente acompañar la salida de los hombros, ¿sí? De la cabeza, de los hombros y de todo el resto del cuerpo, que ya no, ustedes no sienten, no tienen ni que empujar nada. Sale, sí, sin ningún esfuerzo una vez que salieron los hombros. ¿Qué se hace después de la salida del bebé? Se hace lo que nosotros llamamos el clampeo del cordón, que justamente lo recomendable hoy en día es esperar más o menos 3 minutitos a que el cordón deje de latir, ¿sí? Si está todo bien, el neonatólogo va a apoyar al bebé sobre el pecho de la mamá, ¿sí? Y lo ideal se llama hacer el contacto piel a piel, es decir, a ustedes les van a levantar el camisón y van a poner piel a piel con la de su bebé, que es, nada, un momento que es súper importante para todo, o sea, para mamá, papá, bebé, es súper, súper importante y ahí se les da el rato hasta que este cordón deje de latir, ¿sí? ¿Y por qué deje de latir? Y porque mientras está latiendo todavía le está llegando sangre al bebé, que lo está ayudando a prevenir la anemia neonatal. O sea, cada gotita de sangre cuenta. Una vez que deja de latir, que decimos, listo, el bebé ya no recibe más, lo que hacemos nosotros es poner estos dos brochecitos que se llaman clamp, cortar el cordón y una vez que se corta, se aprovecha lo que une a la placenta de cordón, ¿sí? Este pedacito, y se saca de ahí unas gotitas de sangre para el grupo, para saber el grupo y factor del bebé. Para no pincharlo después, ¿sí? Se saca de ese mismo cordón, se sacan una muestrita muy chiquita para tener el grupo sanguíneo del bebé sin tener que pincharlo. Y llegamos a la última etapa del parto que se llama alumbramiento. Y el alumbramiento es la salida de la placenta. Ustedes lo más probable es que no lo sientan o quizás les da como una mínima sensación de querer pujar, ¿sí? La placenta sale más o menos entre 5 o 10 minutitos después del parto, pero puede tardar hasta 30 minutos en salir. Y ya les digo, no les provoca más nada que algunas te dicen una sensación de placer, otras ni se enteran. Y bueno, terminamos acá el video con el bebé al pecho, que ya tuvieron la charla de lactancia, así que están mucho más aceitadas que yo en este tema, ya las habrán llenado de información, ¿sí? Así que, ¿alguna duda del video, del trabajo de parto? ¿Alguna consulta que no les haya quedado claro? No por el chat, no sé, alguna chica, si alguien quiere preguntar algo, aprovechemos este ratito que ya nos queda poquito de la charla. Ya estamos. Ya Acá estamos. justamente, sí. Acá esto es lo que les marqué en el video, sí, que es el tipo de episiotomía. Bueno, si no hay ninguna duda, ya terminamos con esto, que es qué se hace con el bebito. Bueno, ¿qué hacemos ahora con el bebito? Como les dije, los primeros minutos, sí, lo primero que se hace es secarlo antes del contacto piel a piel, porque imagínense, ustedes salen de la pileta, ¿sí? Una pileta climatizada, divina, hermosa, y salen sin un toallón. ¿Qué va a hacer? Va a ser frío. Imaginen que el bebé viene
de una pileta de líquido amniótico de 36 grados. Al salir afuera, va a haber un choque de temperatura, entonces lo primero que hace el neonatólogo con unas compresas, que son como unas telitas esterilizadas, ¿sí? Como si fuese una tela, pero que está estéril, se seca al bebé con esas compresas, y esto que dice CPP es contacto piel a piel. Esto que le dije que para adaptar su temperatura, lo ideal es piel a piel con la mamá. Piel a piel es sin camisón, ¿eh? O sea, me levanto el camisón, bebé, y intento, si quieren, darle la teta, es como el momento, ya se los habrán dicho, el momento ideal. Esto es para que regule bien su temperatura corporal y no pierda temperatura. Lo más importante de los bebés recién nacidos es que no pierdan temperatura. Y es por esto que aunque haga 40 grados de calor, el bebito tiene gorrito y medias, porque la cabeza y los pies son los lugares por donde más fácil pierde temperatura. ¿Sí? Ahora, se pinza y se corta el cordón, lo que vimos en el video. Esto de ligadura oportuna es esperar a que deje de latir y tomamos la muestra para grupo y factor. Todo lo que ya hablamos. Y poner al niño sobre el pecho de la madre tan pronto como sea posible, también lo que vimos en el video. Y esa primera hora, seguramente se lo mencionaron ayer, se llama la hora de oro. Y es el momento en que mamá y bebé están con más reflejos, el bebito se encuentra con el olor, ¿sí?, de la madre, con el olor a la leche, que al principio les habrán dicho es calostro. Bueno, lo ideal siempre es en la primer hora de vida. ¿Y qué más se le hace? Las recepciones, en realidad, porque la neo en realidad es la terapia, las recepciones de neo están siempre contiguas a la sala de parto. Incluso hay sanatorios que tienen la camilla de partos y al lado, pegado, está la camillita, la camita donde se hace los controles del recién nacido. Si no está al lado, está en el salón contiguo, o sea, en la habitación continua, y siempre va a ir acompañado el bebé con el familiar que haya estado en el parto, ¿sí? O sea, si la neonatóloga no recibe ahí al bebito, le va a decir papá, mamá, quien sea que haya entrado al parto, vení que te mostramos qué es lo que le vamos a hacer al bebé. ¿Y qué es lo que le hacen al bebé? Primero se le pone un puntaje. Ese puntaje se llama APGAR, porque después los van a ver en sus libretas o van a decir, ¿qué es esto? El APGAR que dice 8, 9, 9, 10, 7, 8. Son dos numeritos. Y es como un examen que se les hace al bebé, un examen numérico, que se les hace a los bebés al minuto y a los 5 minutos de vida. Se les pone una calificación y lo que se tiene en cuenta es el tono de la musculatura, o sea, si está, sí, un tono rígido, si está blando, la frecuencia cardíaca, o sea, le ocultan los latidos, los reflejos, el color y la respiración. Y en base a estos 5 ítems se pone un puntaje al minuto y otro a los 5 minutos de vida. Después se hace la identificación del recién nacido con una pulsera. Es una pulsera son pulseras gemelas. Son pulseras que vienen juntas y que tienen el mismo número cada pulsera. Y lo que se hace justamente, se le pone una pulsera a la mamá y otra pulsera al bebé con el mismo número. Importantísimo que al momento del alta tengan la pulsera. Les digo tengan porque obviamente al bebito no se le pone la pulsera apretada y muchas veces se les puede salir tanto de la muñeca, si se la ponen en los tobillos, a veces le están cambiando la ropa y se sale. Bueno, importante porque para el alta les piden el tema de la pulsera. Y se confecciona el certificado de nacimiento en ese mismo momento. ¿Qué más se le hace al bebé? Se le ponen 2 inyecciones, una en cada muslito, ¿sí? En una se le pone vitamina K, que es una vitamina que previene las hemorragias en el recién nacido, y en el otro muslo se le pone la primera dosis de la vacuna hepatitis B. Y en los ojitos se le ponen unas gotitas que es eritromicina, que es un antibiótico, para prevenir cualquier infección que haya podido adquirir en el canal de parto en el momento del nacimiento, ¿sí?
Si no me equivoco, sí, este era el final, así que la presentación es hasta acá, así que escucho cualquier duda, pregunta, comentario, algo que quieran agregar, que no haya quedado claro, que no haya dicho y quieran saber, si Bueno, fue ahora muy sí, rápido. aprovechen, Ahora, aprovechen, que nos queda nada de tiempo. A ver quién quiere preguntar algo. a ver Gracias, Nati. quién. Yo mientras te voy No, por agradeciendo. Sí favor. quería consultar. Sí, Sí, ¿Qué tal? Soy Estefanía. Estefanía, Estefanía. sí. Sí, Estefi. Es mi segundo parto. Entonces Sí, quería saber, yo en el primero me hicieron sí, epicio y quería sí. saber si en el segundo es probable que me lo hagan y también el tema de si se adelanta o no. Viste que hay un mito que dice que el segundo se adelanta y Sí, demás. sí, sí. Mira, empiezo por la epicio. Lo más probable es que no. La realidad es que el cuerpo tiene memoria y el periné, que es ese conjunto de músculos, también. Y no es lo mismo un periné por el que no pasó un bebito a un periné que ya tuvo un parto, ¿sí? Así que lo más probable es que no tengan que hacerte episiotomía. Sí, quizá puede haber algún desgarrito mínimo, pero que no se compara con el corte del epicio, ¿sí? Ya segundo bebé es raro que te hagan una episiotomía, salvo que uno evalúe que el bebé viene con la cabeza muy grande o un bebé muy grande, o que el tiempo se esté alargando mucho, que vos no estés pudiendo pujar y que tengamos que ayudar, si no, no creo. Y segundo, sí es verdad, es real que segundo bebé, tercero, cuarto, no suelen llegar a las 40 semanas y te explico por qué. Porque el útero, ¿sí? Tiene también memoria y ya reconoce ese estiramiento de las fibras. El útero es puro músculo. Esas fibras musculares ya tienen como una memoria de que cuando se alargaban tanto, se agrandaban tanto, como la panza, empiezan a reaccionar, son úteros que son más sensibles y empiezan a generar contracciones antes de las 40 semanas, ¿sí? Lo mismo que hay más posibilidad también de romper la bolsa antes del trabajo de parto, justamente por este estiramiento que en los segundos, tercer, cuarto embarazo se da más frecuentemente. Así que 37 semanas tenete el bolso más que listo, ¿eh? Porque Genial, gracias. posiblemente, sí, no, por favor, posiblemente sea antes de la semana 40. No, gracias a vos por participar. ¿Alguien Hola, más? sí, Sí, Victoria, Victoria, hola sí. Victoria, ¿cómo estás? Vos ya estás con bien. el bolso, Yo sí, ya sí. estoy recontra Quiero con el creer que bolso sí, ya en está. en Ya el está, baúl, ya sí. está todo listo. Pero Total. bueno, justamente Perfecto. ayer tuve Sí, monitoreo y sí, el obstetra me dijo que, bueno, ya fijamos una fecha para inducción si no perfecto, sí. sucede Sí, no pasa nada antes. desencadenamiento del parto. Exacto. Eh, Va a ser justo antes de cumplir las 41 semanas, que es la semana que viene. Divino. Bien. Y bueno, nada, ahora tengo como muchas dudas en Sí, cuanto a la inducción. sí. Los tiempos, Bueno, cómo es mira. todo el ¿Dónde, proceso, ¿no? sí, dónde vas a tener tu bebé? ¿En qué En, sanatorio? en el CEMIC de Saavedra. Bien, bueno, te explico por qué. Porque hay lugares, sí, que hay medicaciones que no se usan y en otros, como en el CEMIC, que sí, que no hay problema con ninguna medicación. Hay principalmente dos tipos de medicación para hacer la inducción. Uno es una pastilla que lo que hace es generar contracciones y se pone vía vaginal. Y la otra es el famoso goteo, ¿sí? Que te dicen, te pusieron el goteo. Bueno, ¿qué te van a poner? Va a depender de cómo esté tu cuello en ese momento. Los cuellos que están más inmaduros, como el cuello que les mostraba al principio, que eran esos cuellos largos, cerrados, esos cuellos responden mejor a la medicación por vía vaginal. Y los cuellos que ya tuvieron contracciones previamente, estas contracciones de preparto que ya están más cortitos, un poquito dilatados, responden mejor a la medicación por suero. O sea que eso va a depender exclusivamente de cómo esté tu cuello el día de la inducción. Ahora, ¿cuánto tarda esta historia? Bueno, la pastilla tarda, yo te digo, promedios, ¿eh? Hay mujeres que nada que ver, que enseguida actúa la pastilla, pero tarda en promedio 3 horas en arrancar
con las contracciones, ¿sí? O sea que vos las primeras 2 o 3 horas vas a estar con molestias, con sensaciones como de cólico, sensación como de dolor de cintura, pero recién a las 3 horas vas a empezar con las contracciones. ¿Qué quiero decir? Yo antes dije que necesitaba 2 horas de contracciones para empezar el trabajo de parto. O sea, que si vos te internás a las 8 de la mañana, recién a las 11 empezarás con algunas contracciones y quizá a la 1 o 2 de la tarde arrancará el trabajo de parto, ¿sí? Un trabajo de parto de una primeriza, sin medicación, sin nada, digo, lo quiero tener en mi casa así como, bueno, dura 14 horas. Obviamente, un trabajo de parto con intervención, que es la peridural, la oxitocina es la droga que genera las contracciones, se van a cortar los tiempos, pero una inducción calcula que más o menos estamos hablando de 6, 7 horas por lo menos. ¿Por qué? Porque si vos llegás con un cuello que no tiene nada de dilatación, 3 horas va a tardar la medicación en hacer efecto. Recién a las 5 horas vamos a estar en un trabajo de parto y después necesitaremos 2 horitas o un poquito más. Distinto es si a vos te revisan y te dicen, wow, estás con 3 centímetros. Y ahí te van a poner oxitocina, que la oxitocina actúa más rápido y en ese caso todo obviamente va a ser mucho más rápido. Así que esto depende mucho, mucho de cómo esté tu cuello en ese momento, ¿sí? Más que nada eso. Pero la medicación tarda en actuar y el trabajo de parto tarda más o menos 3 horas en arrancar con la pastilla y menos con la medicación del goteo. Pero depende todo cómo esté tu cuello, ¿sí? Ok, No sé si con esto perfecto. te respondí, Sí, 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 no, es que no tenía ¿sí? ni Perfecto, sí. demasiada idea de eso. Sí, no, Y, obviamente. y de hecho, todo este trabajo se hace Sí. normalmente con la compañía de la obstetra ya, con la Con partera la o con, partera, con la con la partera. partera, la que te pone sí, la medicación es la partera, la que va a estar, el médico llega generalmente, hay algunos lugares que llega después de la anestesia, ¿sí? Porque hay, según el sanatorio, hay sanatorios que hacen la anestesia solo con la partera y otros sanatorios que exigen la presencia del médico de la paciente, ¿sí? Así que muchas veces el médico llega cuando la paciente está, la embarazada está con 7, 8 centímetros o un poquito más, y hay algunas instituciones que dicen, no, sí o sí tiene que estar el médico de la paciente, no importa que haya otro profesional, y ahí va a llegar cuando estés para la peri, que será con 5 o 6 centímetros, ¿sí? O sea que todo el comienzo lo vas a hacer con la partera, Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿sí? Bueno, No, por mucha favor, Vicky. suerte, muy bien. Bueno, No sé sí, si que alguien más. Ya está, sí, qué ya está nervios. lista, Los que ya está, pasamos por ahí, sí, es un ya momento está. tan lindo. Bueno, no Ya sé, está. chicas, Que ¿alguien aparezcan las más? contracciones. Ay, sí, qué ansiedad. Bueno, mi hija nació la más grande como en la semana 41 también. No había caso, no quería salir. Sí. Nos quieren Estaba, desalojar, no quiere, no quiere, exactamente. no, no, no. Ella estaba Sí, bien nos quieren agarrada ahí. desalojar, exacto. Una Tal genia cual, igual. tal cual. Bueno, ya Así son que, casi las siete y bueno, a media, ver, clarísimo todo. Acá tenemos algunos mensajes por el chat. buenísimo, Gracias, chicas, por escribir. Gracias perfecto. por la charla. Bueno, yo en nombre de la obra social les doy nada, un gracias enorme por haberse conectado el día de hoy. Nati, mil gracias como siempre porque todo es súper No, esclarecedor. a Ver ustedes por seguir todo convocándome. los videos y todo, la verdad que está bueno para que más o menos Buenísimo, vayan entendiendo lo que está por suceder. exacto. Gracias, gracias. Acá tenemos gracias de Luna, gracias de Ingrid. Bueno, no las demoro Gracias a más. ustedes por escucharme. Que tengan una hermosa noche y bueno, nos vemos, nos quedan todavía un Gracias. encuentro de lo que es preparto, pero que es en el mes de mayo, así que si hay alguna que no se anotó y se quiere anotar, me escribe al mail de actividades y bueno, estamos grabando esto como hacemos siempre, así que si alguna necesita volver a escuchar algo de lo que se habló el día de hoy, me escribe por el mail de actividades y yo se los alcanzo apenas lo tenga desgrabado, ¿sí? Mucha suerte a Buenísimo. todas, un beso enorme y buenas noches. Bueno, gracias por haberme escuchado y bueno, muchos éxitos y muchas contracciones para parir a todas.
Chao, hasta luego. Buenas Que noches. terminen bien el día. Igualmente, Chau, adiós. chau.